Ok, jóvenes, ¿cómo están? Les habla José Luis Molina Solano, tu profesor de sistemas del Colegio San Francisco de Asís. Hoy les vengo con un tutorial nuevamente. En mi canal ya existe este video, este tema, pero mis estudiantes me solicitan hacer uno diferente y aquí les estoy cumpliendo. Bueno, vamos a trabajar con ese ejercicio que está aquí en pantalla. Vamos a tener en cuenta de qué nos están hablando. Cantidad de monedas reportadas en un grupo de 80 estudiantes. Aquí tenemos nuestras 80 unidades, datos, información. Bueno, en la parte de acá, para hacerlo un poco más visible, voy a cambiar este color. Eso. Voy a describir la fórmula correspondiente a lo que nos están solicitando: datos, dato mayor, dato menor, intervalo, rango y amplitud, que son elementos necesarios para crear nuestra tabla de frecuencias, que la vamos a crear aquí abajito. Y en la parte de acá amarillo voy a colocar la misma fórmula aplicada, pero en formato de texto. Bien, no siendo nada más, pues empezamos. Datos, utiliza la función contar. Seleccionamos todos nuestros datos que están aquí. Cerramos el paréntesis de nuestra función. Aplicamos enter y efectivamente nos sale que son 80 datos. Para el dato mayor, pues procedemos a escribir igual más. Seleccionamos nuestro rango, conjunto de celdas, que es el bloque de aquí azul, y nos reporta que el dato más grande es 20. Ahora el dato menor es igual min, el mismo proceso, seleccionamos nuestros datos, y tenemos que nuestro dato menor es 2 de todos estos 80. Los intervalos, la cantidad de grupos que vamos a crear para organizar nuestros 80 datos, y para ello se aplica la siguiente fórmula: 1 más 3.33 por logaritmo de los datos. Note aquí que el resultado nos da 7.34 y es un formato decimal, y nuestros datos de estudio es un dato entero. No se puede trabajar de esa manera. Entonces, para ello vamos a borrar esta fórmula y se aplica la siguiente función llamada redondear. Dentro de la función redondear aplicamos la fórmula 1 más 3.33 por logaritmo de la cantidad de datos, cierro, y aquí nos está pidiendo la cantidad de decimales que va a tener nuestro dato. Le vamos a dar 0 decimales y enter, y efectivamente nos está diciendo que tenemos que crear para nuestra tabla de frecuencia 7 intervalos. Bien, procedemos al rango, que es una resta del dato mayor menos el dato menor. Es decir, el rango es 18. El rango se va a necesitar para poder sacar que la amplitud. Y la amplitud es una división del rango dividido entre la amplitud. Igual situación, nos está dando un número decimal. Para aclarar, muchos estudiantes se acostumbran a darle clic en el icono disminuir decimales. No se los aconsejo.
les aconsejo que apliquen la función igual redondear, abre paréntesis, la división, 0 decimales, y nos dice que la amplitud a utilizar son 3 para la construcción de nuestros intervalos. Entonces, como les dije, viene aquí las fórmulas que he aplicado aquí, pueden verla. Entonces hice igual contar vamos a ampliar un poco más la columna para que se vea toda la información y puedan estudiar fácilmente. Pausar el video. El rango, que es una resta del dato mayor, repito, menos el dato menor, y la amplitud que es el rango dividido entre los intervalos 0 decimales. Ahí está. N7 y N6, sí, estamos bien. Estudiantes, ya tenemos la primera parte de nuestro ejercicio. Ahora vamos a la construcción de nuestros intervalos, en especial nuestra tabla de frecuencia. Bueno, ¿cuántos intervalos tenemos que construir? 7. Ahí tenemos nuestros 7 intervalos. Listo. Estos intervalos, voy a darlo un poquito, parten con el límite inferior y termina con un límite superior. Bien, no abrumarnos por esto. Cuando yo le digo límite inferior o le digo límite superior, quiere decir que va a partir de nuestro dato menor. Y enter, 2. Bueno, esto pongámoslo por aquí a la izquierda, control sostenido para seleccionar todo este bloque y aplicarle un borde total. Vamos a eliminar esta para que podamos ver todo. Listo. Bueno, terminemos de construir el primer intervalo. Aquí esta fórmula se toma el límite inferior más la amplitud. Como yo esta fórmula voy a tener que arrastrarla, presiono la tecla de función F4 y lo convierto en un valor que constante o absoluto, es decir, que no se va a mover su posición. Listo, ya tenemos el primer intervalo. El segundo se hace de la siguiente manera. Al límite superior del primer intervalo se le suma la unidad de 1
Y ya teniendo estos tres elementos, a partir de aquí yo arrastro y a partir de aquí yo arrastro. Ya tengo mis 8 intervalos construidos. Y aquí vengo, selecciono, le doy bordes externos y escribo en mayúscula total. Ya que he creado estos intervalos, voy a darle un color. Procedo a colocar la frecuencia absoluta. Luego viene la frecuencia absoluta acumulada. Luego viene la frecuencia relativa. Luego la frecuencia relativa acumulada. Y por último, porcentaje. Le aplico los bordes y a toda la estética que nosotros queramos en nuestro ejercicio. Pero sí muy importante tener en claro qué fórmulas se van a aplicar. Bueno. Atención grupo aquí, muy importante. Aquí es donde más de uno se corcha. La frecuencia absoluta acumulada quiere decir cuántas veces se repite el dato, la cantidad de monedas dentro del primer intervalo. Es decir, cuántas monedas hay de los 80 datos partiendo desde el intervalo 1, que empieza desde 2, o sea, los que tengan 2 monedas hasta 5 monedas. Es decir, que va a tener en cuenta los que tengan 2, los que tengan 3 y los que tengan 4 monedas. Por ejemplo, aquí podemos ver, vea, 1, 2, hay uno de 3, no vemos. Bueno, entonces, ¿qué función se aplica aquí? Igual, frecuencia, abro y me dice que seleccione mis datos. Estos son mis datos, punto y coma, y que seleccione mis frecuencias, mis grupos. Yo selecciono este grupo, los grupos binarios de la frecuencia. Cerramos paréntesis y enter. Nos da 36. Si arrastro, nos van a dar unos valores irrisorios y cuando haga el total, me va a dar 309 datos y no coincide con los 80. ¿Esto por qué sucede? 1. Hay que convertir estos rangos en absolutos y hacer una combinación de teclas para convertir esta función en una matriz. Entonces, ¿cómo se hace? Igual frecuencia, abro paréntesis, selecciono mis datos, los convierto en absoluto, me dice que seleccione mis grupos, lo convierto en absoluto, enter, volveré a arrastrar, listo, aquí ya presiono F2, pueden ver que se activan los rangos de forma automáticamente. Y con la combinación de teclas Control Shift Enter, las tres al mismo tiempo, pueden observar
que los datos cambiaron. ¿Sí ven? Ya con esto tengo coronado mi ejercicio y continúo con el resto de los elementos de la tabla de frecuencia como se explicó en la clase anterior para la tabla de frecuencia datos sin agrupar. Pero lo voy a explicar nuevamente. Para la frecuencia absoluta acumulada, la regla dice: la primer frecuencia absoluta acumulada es la primer frecuencia absoluta. 36. Para la segunda frecuencia absoluta acumulada, parto de la primera frecuencia absoluta acumulada más la segunda frecuencia absoluta. Aquí, como no la puedo seleccionar, miro en qué columna está D14 y lo digito. Y ya a partir de aquí, que se lo voy a señalar con otro color, arrastro. El último dato, este de aquí, me tiene que dar 80. Preciso. Y de ahí para allá se repite los 80 porque no hay un dato que esté entre 22 y 25. Pongamos 24. Vea. Supongamos que hay un 27. Automáticamente cambian los límites. Bueno. Pero dejémoslo tal como está. La frecuencia relativa es una división de cada frecuencia absoluta dividida entre el total de datos, que es el de acá. Ojo, total de datos. No confundirme este total con este total de acá. ¿Listo? El total de datos de la tabla de frecuencias se debe convertir en absoluto. Ya que arrastramos. La sumatoria de esto nos tiene que dar el valor de 1. Bien, y para la frecuencia relativa acumulada, yo los invito a que copien esta información de la frecuencia absoluta acumulada, la copien, porque ya las fórmulas sabemos que están bien, y lo peguen en la frecuencia relativa acumulada. Automáticamente les actualiza los datos sin necesidad de hacer la fórmula. El que no lo quiera hacer es válido y repito el procedimiento. La primera frecuencia relativa acumulada es la misma frecuencia relativa. La segunda es una sumatoria de la primera frecuencia relativa acumulada más la segunda frecuencia relativa, F14. Y a partir de aquí, arrastro. Bien, si de pronto se sienten inconformes o no a gustos con estas etiquetas de color verde en la parte inferior izquierda, selecciónenlo y de este icono que nos aparece le dan ignorar error. Y por último, el porcentaje es un producto de la frecuencia relativa por el 100%. Sigue dando un número decimal. Yo lo arrastro para tenerlos seleccionados y para convertirlo en el formato porcentual vengo aquí. Si aquí nos dio 80, aquí me dio 1, aquí me tiene que dar 100%.
Bueno, estudiantes de grado octavo 1 y octavo 2 para el San Francisco de Asís, aquí tienen la tutoría de cómo hacer una tabla de frecuencias, datos agrupados, pero con intervalos. Listo, no siendo nada más, se despide su profesor José Luis Molina Solano. No olvidar dar un clic en el icono me gusta, me ayudaría mucho, por favor, les agradecería. Si no se han suscrito, suscríbanse y compartan esta información con demás estudiantes de otras instituciones. Muchas gracias. Se despide su profesor del canal Tutorías con Moli.